Hola a todos, bienvenidos a En Diálogos con la Razón. En esta oportunidad nos encontramos en la Defensoría del Pueblo con el doctor Julio Solano, delegado para la protección de derechos de ambientes digitales y libertad de expresión. Delegado, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en larazón.co. Ángela, muchísimas gracias a larazón.co por esta invitación. Bueno, delegado, la Defensoría ha hecho un trabajo muy importante con respecto a una encuesta que tiene que ver con vulneraciones a periodistas en Colombia a propósito del derecho de libertad de expresión. ¿Usted nos puede ampliar un poco en panorama general? Claro que sí. Bueno, de manera rápida, hace unos meses adelantamos una encuesta con todos los periodistas del territorio nacional. Una encuesta que fue contestada por cerca de 373 periodistas de todos los departamentos, de todas las 32 regiones de nuestro país, básicamente con el objetivo de establecer cuáles eran las principales vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan los periodistas. En esta encuesta encontramos que el 44% de los encuestados denunció haber sufrido algún tipo de vulneración. Eso, digamos, quiere decir que casi la mitad de los periodistas en Colombia han sufrido o han sentido que sus derechos han sido vulnerados. Y de manera particular que el principal generador de ese riesgo o el principal vulnerador de sus derechos son justamente los grupos armados ilegales, las organizaciones del crimen organizado. Cerca del 47% de los encuestados nos manifestaron esa situación. Y en ese sentido, ¿usted nos podría detallar un poco más cuáles son o cuáles fueron esas vulneraciones identificadas por la encuesta? Así es, digamos, en primer lugar están las vulneraciones a la vida, amenazas a integridad física que representaron el 36% de los casos reportados por los periodistas encuestados. También hubo un alto número de denuncias relacionadas con la vulneración a la información y a la libertad de expresión con un 37%. Esto resulta, digamos, particularmente especial porque esta es justamente la razón de ser del ejercicio periodístico. Entonces, para nosotros eso resulta ser, digamos, muy llamativo y muy preocupante. ¿Y qué otras cifras de esta encuesta nos podría compartir que de pronto le ha llamado la atención a la Defensoría? Bueno, en la encuesta tratamos de ahondar en muchísimos aspectos, una encuesta, digamos, extensa. Identificamos, por ejemplo, situaciones en materia laboral. Por supuesto que además de los grupos armados ilegales, en términos generales hay una gran preocupación por el futuro de su ejercicio profesional, por las condiciones laborales en las que trabajan algunos medios tradicionales e incluso aquellos que están desarrollando iniciativas propias que son en el territorio un importante número, iniciativas digitales de manera particular. Cerca del 10% de las vulneraciones que nosotros identificamos están relacionadas justamente, por ejemplo, con temas de carácter económico, con temas de carácter contractual, con temas de carácter legal. Es decir, que sí encontramos una precariedad en las condiciones, digamos, laborales en el país, pues particularmente en las regiones. Recordemos que esto fue hecho a nivel nacional, no solamente en las grandes ciudades. Y adicionalmente encontramos que un 17% de los encuestados indicaron haber sufrido vulneraciones contra su integridad psicológica, contra su integridad moral, al buen nombre. Esto pues es muy llamativo, sobre todo porque en algunas regiones, como te mencionaba, ellos viven básicamente en un portal, viven del nombre de cada uno de ellos, entonces eso es muy llamativo. Claro, y ahondando un poquito más en los temas de ambientes digitales, tenemos un tema particular importante que está tomando cada vez más fuerza, que es sobre la inteligencia artificial y el uso de esta en el trabajo diario de los periodistas. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué encontró esta encuesta? Bueno, sí, nosotros encontramos un alto porcentaje de personas que considera, digamos, que la inteligencia artificial representa una amenaza para su ejercicio profesional. Así que la tercera parte de los encuestados nos manifestaron, digamos, que ven la inteligencia artificial como una amenaza. Uno puede verla, digamos, puede ver uno el Claro. vaso medio lleno o medio vacío. Incluso resulta muy curioso que ya el 6% de quienes ejercen el periodismo están utilizando de manera diaria la inteligencia artificial para sus labores. Algunos, como te decía, lo ven como una amenaza. Yo creo que hay un temor que es fundado de cierta forma porque hemos evidenciado, o ellos mismos nos han manifestado en algunas conversaciones,
que de una u otra forma la inteligencia artificial puede terminar desplazando a quienes escriben notas periodísticas, a los periodistas en su ejercicio de manera particular. Sin embargo, en otras circunstancias también lo están observando como sobre todo quienes adelantan emprendimientos periodísticos, empresas periodísticas nuevas, lo ven como una oportunidad justamente para impulsar o desarrollar de manera mucho más eficiente su trabajo. Eso digamos que es una tarea que como Defensoría del Pueblo seguramente vamos a seguir trabajando y acompañando a los periodistas, sobre todo en el territorio. Claro. Y delegado Solano, con toda esta información, con todo este panorama que se ha podido identificar desde la Defensoría, ¿qué acciones está tomando la entidad en pro de garantizar estos derechos de los periodistas y comunicadores? Ok, pues como somos Defensoría del Pueblo, las funciones fundamentales que tiene la Defensoría del Pueblo son de promover, divulgar y proteger, digamos, los derechos humanos en Colombia. En esta primera etapa, esta es una delegada que tiene apenas un par de años de creada. Esta delegada viene trabajando fundamentalmente en el ejercicio de promoción de los derechos, que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos en materia de lo que puede ocurrir en los ambientes digitales, protegerlos en los ambientes digitales, y lo mismo a los periodistas, de manera particular en dos vías. Primero, en la promoción de sus derechos, que ya venimos desarrollando talleres semanales con ellos. Tenemos desde la Defensoría del Pueblo, desde el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, diplomados y cursos de formación particular para los periodistas. Y en esta última etapa ya estamos trabajando en un ejercicio, digamos, mucho más activo relacionado con la protección de derechos, de manera particular con la Dirección de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría, que viene trabajando de manera histórica en protección de derechos a quienes han sido amenazados por su ejercicio, digamos, de liderazgo social, líderes sociales, defensores de derechos humanos. Ese trabajo lo estamos trasladando y desde la Defensoría venimos haciendo, venimos consolidando una ruta de atención, no solamente para esos liderazgos, pero también de manera especial para los periodistas que pues obviamente son su ejercicio es, digamos, goza de una especial protección constitucional. En ese orden de ideas trabajamos en el ejercicio de promoción, pero también en el ejercicio de protección de los derechos, y ahí pues de manera particular hago una cuña, digamos, para que tanto los ciudadanos como los periodistas, cuando sientan que sus derechos están siendo vulnerados, pues aquí tienen a la Defensoría del Pueblo y a la delegada para la protección de sus derechos en ambientes digitales y libertad de expresión, un aliado para esa labor. Justamente quería preguntarle eso para terminar este espacio, y es cuáles son esas recomendaciones específicas que desde la delegada se le da a los periodistas y comunicadores que sienten que algunos de sus derechos han sido vulnerados. Bueno, como te decía, Sí. yo creo que la invitación a que cuenten con la Defensoría del Pueblo cuando sientan justamente sus derechos vulnerados. Nosotros tenemos la capacidad institucional en todo el territorio nacional para brindarles acompañamiento a través de nuestros canales digitales, a página web de la Defensoría, y pueden tener quejas a través de la ruta particular que tenemos desde la delegada. En nuestras 42 sedes regionales también podemos brindarle el acompañamiento necesario. Ahí lo que resulta fundamental es que quienes sientan que han sido amenazados sus derechos no duden en contactar a la Defensoría del Pueblo. Aquí nosotros vamos a recibirlos, a buscar los mecanismos para que sus derechos sean garantizados, pero de manera adicional, como estamos hablando de la encuesta, Sí. nuestro objetivo es poderle hacer seguimiento y hacer de esta encuesta un ejercicio periódico para ir incorporando cada vez mayores elementos de juicio, para hacerle un seguimiento especial a las situaciones que pueden estar viviendo los periodistas en nuestro país. Ahora, esto es adicional, esto no solamente lo estamos haciendo a nivel nacional, ya venimos haciéndolo a nivel de la FIO, de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, que reúne a todas las defensorías o las instituciones nacionales de derechos humanos de Iberoamérica, y ahí también esta encuesta ya viene siendo incorporada, nuestra metodología viene siendo incorporada por otros países, ya Bolivia, los países andinos la incorporaron, ahora pues viene México, vienen otros países centroamericanos, y de una u otra forma la idea es poder desarrollar o tener o contar con información muy precisa para que tanto las instituciones nacionales de derechos humanos, que es el caso de la Defensoría del Pueblo de Colombia, como los gobiernos también puedan tomar medidas y podamos influir en políticas públicas que redunden en el mejoramiento de las condiciones de quienes ejercen el periodismo en Colombia, en el caso de Colombia. Claro. Y pues a nivel iberoamericano. No, pues interesantísima esta información. Desde larazón.co vamos a seguir informando y comunicando estos hallazgos que son de relevancia para todo el país, especialmente también para periodistas y comunicadores que
de alguna forma somos quienes informamos, pero que pocas veces se analiza así como se está analizando estos temas desde la Defensoría. Gracias a nuestra audiencia por estar aquí con nosotros, por seguir conectados. Gracias a usted, delegado Julio Solano. Él es el líder de la delegada para la protección de ambientes digitales y libertad de expresión. Y bueno, aquí seguiremos informando en larazón.com. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias a usted, muchas gracias.